Empecemos planteándonos cómo la aceleración, la velocidad o las fuerzas son representadas en nuestro mundo tridimensional. Sí, la solución está en los vectores y por ello son necesarios para modelar y entender matemáticamente la realidad. Muy buenas, soy Andrés Gutiérrez y hoy vamos a ver los vectores en la vida real. Y para ello tendremos que tener muy en cuenta los conocimientos de la trigonometría. Ya veremos por qué. Un vector fijo AB es un segmento orientado que va desde el punto A, el origen, al punto B, el extremo. Los elementos principales de un vector son la dirección, que es la dirección de la recta que contiene al vector o una paralela a ella, el sentido de un vector, que es el que va desde el origen al extremo, el módulo de un vector, que es la longitud del segmento AB, y finalmente las coordenadas. Para definir las coordenadas de un vector, deberemos saber las coordenadas del punto de origen y del punto extremo. Posteriormente restaremos las coordenadas del origen a las coordenadas del extremo, y esas serán las coordenadas del vector AB. Una vez conocidas las coordenadas, podremos calcular el módulo a partir de ellas. Entonces, el módulo del vector AB será su valor absoluto, puesto que es una distancia, que será igual a la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado. Para realizar operaciones tanto en un plano como en un espacio con vectores, primero tendremos que ver cómo se proyecta este vector en los ejes que lo contienen usando la trigonometría. Dados el vector AB, lo proyectaremos en el eje X como AB sub X y el vector en el eje Y como el AB sub Y. Para calcular AB sub X tendremos que realizar la operación de AB por coseno de alfa, que es el ángulo que nos han dado, y el AB sub Y lo realizaremos con la operación AB coseno de 90 menos alfa, que es lo mismo que AB seno de alfa. Una vez sabido cómo se proyectan los vectores en los ejes, podremos realizar las operaciones más básicas y más comunes como la suma, la diferencia y el producto. Para realizar la suma de los vectores AB y AC dados, tendremos que clasificarlo en dos partes. Sumaremos por un lado las componentes del eje X y por otro lado las componentes del eje Y. La resta o diferencia la realizaremos de igual manera que la suma, pero en este caso sumaremos la inversa del segundo componente. El producto consistirá en la multiplicación de un número real k por un vector AB. El vector resultante tendrá igual dirección, el mismo sentido en caso de que k sea positivo, el sentido contrario en caso de que k sea negativo y el módulo valor absoluto de k por valor absoluto del vector AB. Para la realización del producto multiplicaremos k por la proyección del vector en cada eje. Una vez que sepamos realizar operaciones de vectores en un plano, también sabremos cómo realizarlas en un espacio. Solamente tendremos que añadir una componente más, que será la componente del eje z. Dados el vector m y conocidos el ángulo alfa y beta, sabremos calcular la componente m sub i, m sub x y m sub z. Con todo esto podremos realizar la suma, la diferencia y el producto de vectores. Tenemos un barco velero de 3 velas exactamente iguales. Su dirección la definen 3 fuerzas representadas vectorialmente: el motor, el viento y la corriente. Para calcular la fuerza del viento resultante hemos hecho un producto de un número real, el 3, por uno de los vectores equivalentes que representan cada una de las velas. Equivalente significa que tiene la misma dirección, sentido y módulo. Para calcular la dirección final del barco, al igual que pasa con otros vehículos afectados por diferentes fuerzas, lo que haremos será una suma de vectores como hemos aprendido en el eje X y en el Y. Existen varias formas de medir la dirección del barco. Una de ellas sería unir el origen del primer vector con el extremo del último vector, y de esta forma nos daría, como vemos en pantalla, la dirección final del barco. Pero matemáticamente todo será mucho más exacto. La dirección la obtendremos con un ángulo y sabremos la longitud exacta del módulo. Por una parte, tomaremos las proyecciones del eje X y por otra, las proyecciones del eje Y. Una vez obtenidas las proyecciones del eje X y del eje Y, podremos representarlos ambos vectores en unos ejes cartesianos. Para calcular el ángulo del vector resultante, utilizaremos la herramienta matemática arcotangente de la tangente de alfa, que es lo mismo que la arcotangente del seno partido coseno. Y esto se podrá usar ya que tenemos el seno y el coseno del vector resultante. Y finalmente, para calcular el módulo, utilizaremos el teorema de Pitágoras. Resumiendo, el mundo real es vectorial y sería imposible sin ellos entender plenamente lo que en nuestras vidas cotidianas ocurre, no solo cuando andamos o navegamos, sino en infinidad de ámbitos como los lanzamientos, los vehículos y las estructuras de los edificios.